Ya estamos, Julian, ya estamos grabando. Ahí comienza Hola a Julian. todas las personas que nos eh, están viendo en este programa de análisis de política nacional e internacional. El día de hoy, sábado 17 de julio del 2021, iniciando ese programa, el cual se tratará tanto de la reflexión que ha dejado la pandemia, durante la post-pandemia y durante todo este proceso que ha llevado el COVID-19 en los diferentes territorios de Centroamérica y en el mundo. Y también, como segundo tema, se tratará el control de vacunación para la pandemia de COVID-19 en Centroamérica. Y estamos también acá dentro de los panelistas, el compañero Ronald Jaramillo y mi persona. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal, Julian? Un gusto volverte a saludar, compartir otro panel más de análisis de política nacional e internacional. Como hoy estamos grabando la reunión para subirla tanto en YouTube como en Facebook. Invitarlos a los invitados y también a mi compañero de panel que si puedan enciendan la cámara, ya que esto está siendo grabado para que se pueda visualizar de mejor manera. Y Julian, cuéntame cuáles son los invitados para este día. No sé si me escuchas, Julian, ¿nos puedes comentar cuáles son los invitados para este bloque que va a ser una sola de las dos temáticas, lo que es el tema de la vacunación en Centroamérica y la experiencia de la pandemia y pospandemia en América Latina? Coméntame, Julian. Bueno, esperando que mi compañero Acá no Julian... sé si me escuchas, Ronald. Sí, te escucho, adelante. Eh, Uno de los invitados, estamos ahorita esperando a los demás, pero uno de los invitados es Luis Marroquín, del país de Guatemala, que nos estará acompañando en el programa de hoy. ¿Será que te podrías así presentar, el compañero Luis? ¿De dónde eres y cuál es tu profesión? Por favor. No sé si nos escucha. Ahí está. Bueno, para eso, Julian, ¿qué opinas de la temática? Y cuéntanos un poco hasta que el invitado pueda encender su micrófono. ¿Qué opinión tienes al respecto del tema de el control de la vacunación en Centroamérica y específicamente en tu país? ¿Cómo es la experiencia y cuáles son las vivencias que han venido narrando los ciudadanos en Centroamérica, ya que Guatemala es uno de los países que menos posibilidades ha tenido de poder acceder a la vacunación? Pero antes de eso, compañero Ronald, yo consideraría hablar la reflexión que nos está dejando el COVID-19 para poder así confrontar y cómo los países de América Latina han sido fuertemente golpeados en el sistema de salud, tanto como lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Guatemala y otras personas en otros países que está siendo fuertemente confrontado el COVID-19, ya sea por falta de insumos o falta de otras voluntades políticas para poder tratar. Y sí, en Guatemala ha sido perjudicado no solo la vacunación, sino todo desde sus inicios. Se pensaba que iba a poder ser bien tratada la pandemia, pero no. Después todo fue variando, fue dándose o tomando otro rumbo en el cual eh, la pandemia ha sido un desastre en Guatemala. Ya sobrepasamos día a día de 3.000 a 4.000 contagiados, de esos de los que reporta el Ministerio de Salud y de Seguridad Social. Claro, correcto, Julián. Es muy importante tratar este primer tema de cómo se ha venido dando la pandemia y pospandemia en América Latina, ya que en algunos países ha afectado en mayor medida, ya que recordemos que la situación económica, política de cada uno de los estados es muy mínima, muy simple, ya que los gobiernos no han asumido en su totalidad esa responsabilidad como un derecho a la salud y como
como lo decía Macron en Francia, que la salud tiene que ser un derecho universal en la cual garantice a la humanidad de manera general el derecho a acceder a la salud, y esto que no tiene que ser una mercancía o un negocio, ya que recordemos que la vida es lo más preciable del ser humano y que se debería considerar incluso en esta pandemia y pospandemia, ha dejado muchas reflexiones de vida, y considerando que la etapa de la pandemia también dejó un gran desempleo en América Latina. El tema del índice de desempleo en América Latina de lo informal creció de un 60% que ya existía casi a un 90%. Más o menos esta narrativa pasa en Centroamérica, en Sudamérica también, porque los estados no han cubierto el tema laboral. Comentámonos eso, Julián. Así es, el tema laboral, específicamente en Guatemala, es muy crítico. Tipo de trabajo que no ha sido reconocido dentro de los derechos individuales de cada persona para poder también promover y proteger a esas personas que son fuertemente atacadas, ya sea por una situación como esta enfermedad que ha venido a atacar a las personas, se ha venido a perjudicar. Y aparte eso también la situación y el contexto en que vive cada persona de América Latina, pero más enfocándola desde Guatemala. Cuando Guatemala antes de la pandemia había el 70% de personas en el trabajo informal, ahora ha incrementado, como lo decía tu persona, solo en América Latina y en Guatemala el número ya será bárbaro, pero se espera ya en unos años tener este índice para poder también derogarlo, igual en Perú, con el primer lugar en América Latina del trabajo informal. Y sí, ha sido fuertemente también el desplazamiento de las clases sociales del estrato medio al estrato bajo, ha ido descendiendo de pobreza, pobreza extrema, por la misma situación de carencias de recursos y de lo importante que es el área laboral para las personas para poder sobrevivir día a día en el mundo en que viven o el país en que se desenvuelven. Recuérdate, Julian, uno de los derechos más elementales de la Convención de Derechos Humanos que establece en su artículo 5, la seguridad social, o sea, el Estado, siendo parte de estos tratados y convenios internacionales como derechos humanos, prevé la garantía fundamental del Estado, por lo menos seguridad, la vida del ser humano, en el sentido de una vida digna que cubra por lo menos la situación laboral de las personas, sea cual sea su posición o clase social, ya que en la actualidad nos damos cuenta que el tema de la pandemia y pospandemia nos deja una lección de que sean las clases sociales que sean, la necesidad del sentido común es muy básico que impera, el colaborar por sentido común o por sobrevivencia, ya que para esto no hay más que luchar contra esta pandemia, que la cual ha golpeado a América Latina mucho más fuerte que en Europa, ya que las economías de los países están en una situación muy grave antes de la pandemia y durante la pandemia, y ya la etapa donde la pandemia ha dejado estragos fuertes para muchos países. Ya citabas tú Brasil, eh, Argentina, bueno, Ecuador, sea de paso, mi país con una ley como la ley humanitaria, que durante las elecciones se discutía en eliminarla, pero no era el objetivo, porque a lo largo lo que se busca es la creación o la modificación de artículos que deben ser reformados, en donde se han vulnerado derechos laborales elementales que la Constitución ecuatoriana garantizaba, el derecho al trabajo. Más que eso, creo que desde mi punto de vista ha golpeado en la situación laboral a las familias, y el índice de pobreza ha aumentado para toda América Latina, y considerando que en Centroamérica un poco más porque los gobiernos no han aplicado políticas correctas. ¿Cómo nos puedes contar desde tu
Desde tu parte, Julian, desde el país que tú te encuentres y de parte de América. Esperando que mi compañero se logre conectar para poder seguir con la transmisión. No, sí, no sé si nos escuchas, Julian. Activa tu micrófono. Te decía, ¿qué nos puedes contar desde la experiencia de Centroamérica, lo que ha venido aconteciendo y qué experiencia ha dejado esta pandemia? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, compañero, adelante. Bueno, sí. Por ahí está el compañero Luis Ronald. Sí, adelante, te estamos escuchando. Así es, Luis, bienvenido. Es un gusto tenerte acá en el programa. Pues, bueno, como yo les decía, que si te podías presentar quién es Luis Roquín, de dónde eres, cuál es tu profesión. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Es la verdad un honor estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Luis Marroquín, soy de la República de Guatemala. Actualmente radico en el departamento de Chimaltenango, conocido como la zona central de Guatemala. Me dedico a 3 cosas en específico. Actualmente tengo un proyecto musical donde promuevo la cultura hip hop. Aparte de ello, soy presidente fundador de Ecoconciencia con Amor Zaragoza, una ONG sin fines de lucro. Y estudio Derecho en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. De hecho, este año, si Dios me lo permite, estoy cerrando la carrera, en lo cual me llevaría a prepararme ya para el examen técnico profesional y poder salir a ejercer. Es lo que te puedo contar de mi vida. Te puedo decir de que, aparte de ello, también soy miembro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala. Soy el director del departamento de Chimaltenango. Y bueno, un sinfín de cosas que hago en mi vida, tanto estudiantil, profesional, como dentro del mundo artístico en el cual me estoy involucrando.
Muy interesante tu biografía, Luis. Y para ya entrar en preámbulo de este conversatorio, pero bueno, no sé, Julian, ¿quién acaba de ingresar ahora? Pero Ronald, ajá. Eh, Iniciando con este conversatorio, Luis, te hago el siguiente planteamiento. ¿Qué ha afectado en sí la pandemia y ya lo que es la etapa de la pospandemia en Centroamérica y específicamente en Guatemala en la situación de empleo laboral a nivel jurídico? Luis, adelante. Gracias. Pues mira, Donald, la verdad que esta pandemia, el COVID-19, nos afectó a todos, afectó mucho a Centroamérica. Guatemala realmente se vio muy afectada porque tras la situación del COVID-19 se perdieron muchas fuentes de empleo. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y la gran mayoría ahorita está tratando de recuperar nuevamente sus actividades. Creo que los guatemaltecos hoy en día estamos siendo realmente muy lastimados por este problema del COVID-19. Y lo que más duele es el hecho de que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Yamatei, el doctor Yamatei, como se le conoce, está haciendo casi nada. Las vacunas están llegando, gracias a Dios, están llegando en cantidades pequeñas, pero están llegando. Y una de las cosas que como guatemalteco yo quiero agradecerle a la comunidad internacional es de que aun cuando Guatemala no estaba preparado para afrontar este problema, hemos tenido muchas donaciones de México, Israel, donaciones también de Estados Unidos, la India, que fue el primer país que mandó un donativo de vacunas, seguido con Israel. Y creo que eso es lo que ha ayudado a que el día de hoy en Guatemala estemos tal vez un 20-25% ya de la población inmunizada. Te digo, estamos porque el día de ayer yo tuve la oportunidad acá en el municipio de Zaragoza, donde vivo, de poder acudir y poderme inmunizar. Pues ya es como un respiro el poder decir de que ya estoy con la primera dosis. Tendré que esperar un promedio de 21 a 28 días para poder aplicarme la segunda dosis, si es que en Guatemala ya las vamos a tener para ello. Pero definitivamente ha habido, la verdad, mucho que lamentar de nuestro gobierno. Es increíble algo que voy a hacer un pequeño análisis y espero que lo puedan entender. ¿Cómo es posible que El Salvador, que es un país más pequeño que Guatemala, y tal vez no con más recursos, pero el presidente Nayib Bukele, cuando inició la pandemia, inmediatamente él creó un seguro que le proveyó a las familias salvadoreñas el poder garantizar durante la pandemia que ellos tuvieran lo básico, como la energía, la vivienda, alimentación, algo que lamentablemente en Guatemala nuestras autoridades brillan por ello. Y lo más serio y lo más lamentable es de que si tú entras a Guatecompras, ves millonadas de millonadas gastadas y la pregunta es ¿en qué? ¿En qué están invirtiendo el dinero del pueblo y hacia dónde está yendo ese dinero? Y los más perjudicados al final viene a ser la población en general, porque el sector empresarial, ellos están teniendo pérdidas económicas en cuanto a la generación de productos y servicios. Pero afortunadamente al capital que han logrado gracias a los trabajadores, ellos pueden mantenerse tal vez unos 10, 15 años tranquilos, cómodos. Pero ¿qué pasa con el trabajador final? Que al final depende de lo que gana a día. Y él sí está jodido porque no tiene los recursos necesarios. Él está viviendo al día por el día. Es lo que te puedo decir. No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, para dar el paso a mi compañero,
Julia, tengo la siguiente interrogante, ya que tú citabas que, bueno, claro, recordando que el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, realizó ciertas políticas públicas a través de donde tuvo que endeudarse a través del Fondo Monetario para poder acceder a estos beneficios a la población, pero no en su totalidad. Pero recordando que también el gobierno de Guatemala pasó por el mismo endeudamiento con el Fondo Monetario y solicitó un préstamo para por lo menos solventar la situación económica, y esto centrando mi pregunta, en mil quetzales, a lo menos a las familias más necesitadas. Y en realidad ese porcentaje se llegó a entregar o no se llegó a dar o fue solo algo expuesto para abrirse a una discusión que hoy se hace con una entrevista que se encontró con la vicepresidenta de Estados Unidos, donde llamó al presidente de Guatemala uno de los gobiernos más corruptos. Pero él dice que todos los informes y todo lo que ha venido haciendo se está subido en la página, está publicado todos los recursos o los dineros que se han venido dando en beneficio del pueblo. Pero, ¿qué opinión tienes al respecto de Luis? Bueno, fíjate que es curioso lo que tú dices de los famosos 1,000 quetzales, que al final terminaron siendo 2,500 quetzales que te entregaron en 3 pagos, un pago de 1,000, un segundo pago de 1,000 y un tercer pago de 500 quetzales. Yo solo quiero hacer un énfasis en esto. Guatemala se endeudó con el Fondo Monetario Internacional para apoyar a la ciudadanía guatemalteca, pero la pregunta no es, te dieron 2,500 quetzales para que tú pudieras sufragar algunos gastos, pero ¿cuánto se quedó el gobierno? ¿Con cuánto más se quedó el gobierno? Y eso es lo que se debe de analizar, y la comunidad internacional debiera de formar un expediente de investigación en Guatemala, porque el pueblo está sufriendo. El pueblo está viéndose demasiado afectado y solo nuestras autoridades, ellos están bien. Realmente, aunque tú decías algo que a mí me dio risa, perdón que lo diga, pero es la verdad, de que Nayib Bukele lanzó un programa que no cubrió a todo El Salvador, pero es algo admirable, es algo respetable. Que un país más pequeño que Guatemala sí se preocupó por su gente, sí se preocupó por brindarle lo básico, de brindarle lo específico. Y en Guatemala, lamentablemente, eso es, sería como meternos a una historia que queremos inventarla o que queremos hacerla, pero que la población en general no la está recibiendo. Tú puedes ver en algunas de las carreteras de Guatemala a muchas madres sosteniendo una bandera blanca. ¿Por qué? Porque no hay fuente de empleo, no hay víveres que el gobierno en este momento, si el país está mal, está detenido, como gobierno, el gobierno debiera de responder y debiera de estar entregando por lo menos una canasta básica, subsidiando a aquellas familias que realmente lo necesitan. Desde mi punto de vista, yo felicito a Nayib Bukele, felicito a su gobierno, porque sí se puso la mano en lo que el pueblo salvadoreño necesitaba. Algo que el gobierno guatemalteco debiera de emularlo, debiera imitarlo. Yo creo que lamentablemente, sí, es cierto, este es uno de los gobiernos más corruptos que tenemos en la historia de Guatemala, donde estamos viendo cómo legisladores y mismo presidente, ellos están legislando para el grupo empresarial, para el CACIF. Pero ellos no se ponen a analizar o no piensan de que el CACIF, el sector empresarial, el mismo presidente de la República, los congresistas, llegaron al poder gracias al pueblo. Los empresarios hoy en día son extensamente adinerados gracias al trabajo de miles y miles y miles de ciudadanos que han trabajado de 8 a 12, 16 horas de trabajo.
y que el salario en Guatemala hoy en día es un salario insuficiente para poder mantener a un hogar. La canasta básica, no sé si lo sabías, si no te lo comparto, actualmente en Guatemala está ahorita alcanzando los 5,000 quetzales y un guatemalteco promedio apenas está ganando 2,500 al mes. Entonces, eso ya te da un panorama de la situación del país. Te da un panorama de cómo está el país y cómo el gobierno está tratando de ocultar cosas que no debiera de hacerlo porque tienen que salir a luz. Pero yo creo que la mayor culpa la hemos tenido nosotros, los ciudadanos, los guatemaltecos, que nos hemos acostumbrado a este tipo de regímenes que al final lo único que hacen es lastimar al pueblo mismo. Así que esos famosos 1,000 quetzales sí se entregaron, fueron 2,500 los que entregó el gobierno de Guatemala. Pero eso no ayudó en nada. Lo que ellos te entregaron en 2,500, tú lo estás pagando 3 veces ahorita, con los costos de la canasta básica, el transporte, por ejemplo, en Guatemala, que no subió el 50%, sino subió el 110% en los costos reales. Ahora, aclarando lo que yo te había dicho del Salvador, claro, el tema del apoyo del gobierno central de Nayib Bukele no cubrió en su totalidad toda la población de El Salvador, sí un porcentaje de los más necesitados. Por ahí yo me refería. En segundo, bueno, para ir dándole el paso, me quedó un interrogante ya que tú manifestabas que este gobierno, al cual el pueblo mismo lo eligió de manera democrática, hoy incluso me acuerdo que en Guatemala hubo una protesta en el mes de diciembre del 2020, ya va a ser casi un año, donde se tomaron el Congreso, pero yo considero que han hecho ustedes los ciudadanos para cambiar, no el gobierno, sino realmente toda la estructura política para que haya una mejoría en Guatemala, ya que Guatemala vive una discusión y un debate de que Guatemala no surge porque tiene malos gobiernos, pero también no hay buenos ciudadanos conscientes con la causa, que no eligen bien y cuando eligen cualquier cosa, pero menos un gobernante que tenga un pensamiento proactivo de servicio al pueblo. Mira, como ciudadanos hemos hecho mucho. Nos hemos manifestado en público, nos hemos manifestado en las redes sociales, hemos tratado de tomar acciones que nos permitan poder superar la situación actual. Lamentablemente, lo que sucedió hace un año en el Congreso de la República no sirvió de nada. Seamos honestos, no apoyó, no fue algo útil, porque los diputados lo único que hicieron fueron encerrarse en el hemiciclo. Horas más tarde llegaron las autoridades, los sacaron, los escoltaron, ellos se fueron tranquilos a sus casas y poco a poco con el tiempo ellos fueron retomando sus actividades. Creo que una de las acciones que estamos tomando ahorita en Guatemala y de las cuales estoy formando parte, te cuento, es de que estamos tomando actitudes como, por ejemplo, educación política. Voy a tomar tu espacio para esto, espero no te molestes. Quiero invitar a la población en general que nos esté viendo desde Guatemala, jóvenes de 18 a 35 años de edad. Si recuerdan, en el mes de abril del año en curso, se llevó a cabo un conversatorio que se llamó La política y la juventud y los retos al cambio. Dentro de este conversatorio se les anunció de que se iba a crear una escuela de formación política. Afortunadamente somos 5 organizaciones ya involucradas para esta escuela. Por un lado está Azopari, por el otro Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala, representada por la Dirección Departamental de Chimaltenango, la Coordinación Nacional Metropolitana. Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala de Totonicapán. También tenemos con nosotros a otro grupo de Huehuetenango y posiblemente vamos a contar con el apoyo del licenciado Aníbal Pop del Parlamento Centroamericano. Se le hizo la invitación ya formal al expresidente de la República, el licenciado Alfonso Portillo.
y esperamos a más tardar en 3 meses poder iniciar con esta escuela. Es una escuela que va a buscar realmente educar al pueblo, que va a buscar a enseñarte a entender un perfil y también analizar qué es un plan de gobierno, para que vayamos cambiando la vieja política y podamos traer políticas nuevas, políticas eficientes, correctas, que permitan el crecimiento de Guatemala. Guatemala es un país, la verdad, muy bello, muy hermoso, no por ser guatemalteco voy a hablar mal de mi país. Tiene cosas bellísimas Guatemala, pero también tiene cosas malas. Y estamos empezando a cambiar algo muy importante en Guatemala, que es el pensamiento. Ya basta de tener a malos líderes en el poder, que simplemente vienen, se enriquecen, se llevan los fondos del Estado de Guatemala. Y esto te estoy hablando desde alcaldes, diputados, la presidencia misma de la República. Es totalmente buscar un nuevo encuadre, un nuevo proyecto que nos permita darle la participación al joven. Y como decía ese conversatorio, la política y la juventud, y ese reto al cambio, ese reto en poder buscar nuevas políticas de desarrollo en Guatemala. Es lamentable que hace un año pues, se dieron estos disturbios en el país y que dentro de estos disturbios vemos que apenas hace una semana enjuiciaron a 2 personas por haber quemado un bus y bueno, fueron actitudes que no se debieron de haber tomado, pero más sin embargo se tomaron. Y ahorita lo que estamos buscando un grupo de guatemaltecos, de los cuales yo formo parte, es poder que permitan crecer al país. Es lamentable que el COVID-19 sí definitivamente nos afectó mucho, nos sigue afectando, pero lo importante en este momento creo que es que los guatemaltecos seamos positivos, que enfrentemos las cosas que tengamos que enfrentar y que estemos preparados para un futuro distinto, un futuro más digno y más equitativo. Yo, la verdad, puedo decirte desde mi punto de vista de que podemos levantarnos, podemos salir adelante. Sé que hay muchos países en Latinoamérica que tal vez están en la misma situación o una situación más privilegiada que la nuestra, pero yo soy de la idea de que todo se puede superar, todo puede cambiar, siempre y cuando nosotros tengamos la actitud y el deseo de hacerlo. Pero sobre todo, que le entremos, o sea, que actuemos, que no solo lo dejemos en deseos, en cosas que yo quiero hacer, sino concretizarlas. Y empezar a trabajar como el proyecto que te comento de la Escuela de Formación Política que va a entrar próximamente en Guatemala. Y así poco a poco ir enfocándonos, ir trayendo políticas que nos permitan superar este problema del COVID-19. Correcto, Luis. Ese programa está abierto para el tema político, ya que es un programa, como tal dice su nombre, análisis de política nacional e internacional. Y siempre traemos temáticas y discusiones para abrir el diálogo, abrir la discusión y tratar de aportar con la educación política. Para esto yo le voy a dar paso a mi compañero Julián Morales, pero sin antes agradecer a quienes siempre nos siguen tanto en Facebook como en YouTube. Hoy recordarles que esta transmisión se está grabando para ser subida en breves horas tanto a las 2 cuentas de YouTube y Facebook. Y también agradecer a nuestro invitado, que es un invitado de lujo como Luis Marroquín desde Guatemala, desde la bellísima Guatemala, la cual tengo el honor de conocerlo, un país muy bello, y siempre he dicho que América Latina, de manera general, he manifestado que América Latina tiene cosas muy hermosas, pero para esto le doy paso a mi compañero para las siguientes interrogantes. Julián. Así es, gracias por el paso. Conforme a la situación que hablaba, Luis, es muy importante tanto la educación política y la educación social para poder sí, formar parte de pleno interés y progreso del país y de cada uno de los lugares donde uno habita. Pero Luis, mencionaste algo muy importante, las redes sociales y otros medios. Pero ¿qué ha pasado? Aparte de eso, que muchas personas
se hacen críticas y todo eso, pero solo se quedan ahí, como tú lo dijiste, se quedan ahí y no llegan al siguiente paso, que es ya formar parte de la toma de decisiones y estar ya de manera involucrada en algún cargo político, y no solo en un cargo político, sino ya en un movimiento. Pero también hay otra cosa en Guatemala que ha también detenido esto, que es también los varios movimientos que en realidad cada movimiento lleva un diferente interés y no se unen. Claro, cada movimiento tiene un sentido, pero debe de tener también un mismo involucramiento entre todos. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado entre los feministas? ¿Qué ha pasado entre los demás movimientos que se han desfragmentado? Que han también detenido este proceso, como lo que pasó también en el 2000, de 17 a 18, cuando estaba lo de Jimmy Morales en el tema de la CICIG. Había unas personas a favor, otras personas en contra. Entonces también, ¿qué ha pasado desde ahí, desde esos puntos de, sí, de tensión? Pues fíjate que nosotros, los movimientos sociales, seguimos trabajando, seguimos al pie del cañón. Desde mi punto, desde mi participación por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala y por la otra parte presidiendo a Ecoconciencia con Amor Zaragoza, que de hecho los invito para que nos puedan seguir en las redes sociales, aparecemos como ECAS, ECCAZ. Seguimos al pie del cañón. Lo que ha pasado ahorita que, bueno, el COVID-19 es una enfermedad que al principio no la entendíamos, creíamos de que esto era una broma, era como que algo que a mí no me va a pasar, no me va a lastimar, pero las cifras no te están mintiendo. De hecho, el departamento donde yo vivo estamos en rojo, el municipio donde yo radico estamos en rojo. Entonces, eso ha evitado de cierta manera las concentraciones. No podemos concentrarnos, no podemos reunirnos y no podemos actuar de manera presencial. Entonces ahora la mecánica ha cambiado. Ahora estamos trabajando a través de las redes sociales. Estamos trabajando a través de proyectos de educación, como el que yo te estoy comentando, de la Escuela de Formación Política. Por ejemplo, también yo soy promotor artístico. Promuevo la cultura del hip hop acá en Guatemala. Y eso también, por ejemplo, debido al COVID-19 no podemos tener reuniones. ¿Por qué? Porque no puede haber un grupo mayor de 50 personas, el distanciamiento social. Entonces todo esto nos ha desgastado, pero más sin embargo no significa que los movimientos sociales en Guatemala estemos callados. No, al contrario, desde nuestros espacios, desde nuestras redes, estamos activos y estamos trabajando porque sabemos que el compromiso que tenemos es un compromiso a futuro, es un compromiso a largo plazo, porque nos estamos jugando el futuro de Guatemala. En cuanto, pues, cuando estuvo el presidente Jimmy Morales y hubieron problemas con la CICIG, bueno, creo que la CICIG hizo el trabajo que tenía que hacer en Guatemala. Hoy en día ya de esto se encarga el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en cuanto a los temas de corrupción. Y era importante que Guatemala recuperara por lo menos el valor de poder enfrentar la corrupción desde nuestro punto de vista y desde el plano que es importante. La corrupción, lamentablemente, en Guatemala es un tema que se vive a diario, que se debe de combatir, se debe de luchar, y que los guatemaltecos, nosotros mismos, tenemos que empezar a trabajar en ello. Ya basta de ser nosotros copartícipes, de la corrupción. Si yo dejo de ser corrupto, si yo dejo de estar dando mordidas para hacer o dejar de hacer, entonces vamos a empezar a cambiar la política en Guatemala. Vamos a empezar a cambiar aquello que en verdad, en vez de ayudar a crecer a nuestra sociedad, la entorpece y no le permite desarrollarse al 100%. Pero sí quiero dejar en claro que las organizaciones no estamos calladas, seguimos trabajando, seguimos al pie del cañón,
solo que ahora pues desde las redes sociales, porque no podemos saber grupos de 50 personas reunidas en este momento, primero por seguridad personal y segundo por mandato presidencial. De cierta manera hay restricciones y estas van de acuerdo al semáforo de cada departamento o municipio. Tocaste Bueno, algo, no sé si me escuchan, Sí, sí, te escuchamos. de lo de la pandemia. Sí ha detenido, pero ¿qué pasa precisamente que los movimientos no han tenido una misma ruta, una misma línea ahí sí, de acuerdos tanto políticos como aparte de eso también parten de llevar ideas y tener un mismo sentido común, como lo que pasó en el 2015, que sí estaba bien todo, pero la situación que cada movimiento llevaba un interés y no tenía una misma progreso para Guatemala. Y aparte de eso, ¿qué pasó? Está bueno, retiraron al presidente que estaba en ese tiempo, que era Otto Pérez Molina, pero después vino un presidente peor y ahorita está otro. Entonces, ¿qué hace falta para que pueda mejorar paso a paso? Ahí sí el estado de Guatemala. Fíjate que el problema que tenemos en Guatemala, y es un problema fatal, es de que las organizaciones o instituciones no gubernamentales no logramos llegar a una consolidación de ideas, porque cada grupo está jalando por su lado la carreta y de cierta manera como que no ha habido un diálogo, no existe una megaconferencia donde todas las organizaciones en Guatemala nos pudiéramos reunir y pudiéramos levantar un plan de trabajo. Lamentablemente, creo que en ese punto estamos fracasando las instituciones, pero estamos trabajando, estamos luchando. Por ejemplo, desde ECAS, por decirlo así, ASOPARI, Red Mundial de Jóvenes Políticos, el movimiento estudiantil de la San Carlos de Huehuetenango, de Totonicapán, perdón, y el compañero en Huehuetenango. Somos 5 instituciones que nos estamos uniendo, estamos fusionando fuerzas para traer en este momento una escuela de formación política. Y hemos invitado a más organizaciones a que se sumen al proyecto, pero lamentablemente cuando no existe una misma visión o un mismo pensamiento, eso nos impide realmente estrechar las manos y unirnos, porque aquí realmente nos estamos jugando el futuro del país. Y es el futuro que Guatemala tiene que empezar a construir, tiene que empezar a buscar ese liderazgo y esa fuerza que nos permita desarrollarnos a nivel nacional. Pero más sin embargo, las organizaciones que estamos trabajando, que estamos al pie del cañón, no nos estamos rindiendo, sino al contrario, estamos alimentándonos más, tomando más fuerza y preparándonos para un futuro distinto, iniciativas que nos permitan crecer, pero sobre todo que empoderen a la población guatemalteca. Así que sé que en el 2015 pues se logró bastante, se sacó, bueno, los problemas que hubieron con el expresidente Otto Pérez Molina. Posiblemente, bueno, después llegó Jimmy, un gobierno un poquito más caótico. Ahorita tenemos el gobierno del doctor Yamatei, problema tremendo con la corrupción que se está viviendo realmente en el estado de Guatemala. Y creo que si no tuviéramos el problema del COVID-19 en este momento, no te dejaría mentir que ahorita realmente Guatemala estuviese paralizado y hablaríamos de otra cosa. Creo que haríamos que el presidente y los congresistas realmente respeten el acuerdo que ellos establecieron, de que Guatemala iba a ser un país distinto, con más oportunidades de crecimiento. Pero lamentablemente este problema del COVID-19 nos impide realmente las manifestaciones, nos impide el hecho de poder congregarnos en un espacio unas 50, 60 personas. Y bueno, ¿quién va a querer también exponerse e irse a contagiar y de cola pues venir a contagiar a tu familia?
Así que te devuelvo las palabras al control. Ok, Luis, Julian, permíteme que también tenemos otra invitada, no sé si puede encender el micrófono, Gisela Balcázar. Buenas noches, Gisela. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Para mí un gusto poderlos saludar y agradecerle de forma especial, bueno, a todos ustedes y de manera especial a Ronald por esta increíble invitación. Es para mí un honor poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo hablar de temas tan importantes como son los efectos de la pandemia. Bueno, como veníamos estructurando con mi compañero de panel, Julián Morales desde Guatemala y Luis Marroquín de Guatemala, habíamos concordado en tratar la primera temática, lo que es la pandemia y post-pandemia, Gisela. Pero antes de iniciar con este conversatorio, quisiéramos saber quién es Gisela Balcázar, de qué lugar y a qué se dedica, cuál es su tema de estudio. Gisela, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Ronald. Bueno, permítame presentar. Mi nombre es Gisela Estefanía Balcázar Torres. Vivo en Ecuador, la provincia del Oro, específicamente dentro del cantón Santa Rosa. Tengo 21 años de edad. Actualmente estoy cursando el 8º semestre de la carrera de Derecho. Tengo la dicha de compartir aula con Ronald. Aparte de esto, tengo un emprendimiento que se llama Gaia Armoniza y bueno, dentro del ámbito profesional realmente son muchas las áreas que me apasionan, pero creo que temas como este, independientemente del área, son aplicables en todo en el campo social, en el campo del derecho, en el campo económico, entre muchos otros. A nivel ya iniciando con el conversatorio, Gisela, a nivel de nuestro país, ¿qué experiencia ha dejado la COVID-19 en la pandemia y pospandemia? Ya que recordemos, hoy también vivimos una etapa donde hay una nueva cepa, pero ¿cuáles son las reflexiones de vida y que nos ha dejado esta pandemia para Ecuador? Y yo quisiera también generalizar en toda América Latina. Gisela, adelante. Bueno, creo que un fenómeno tan grande y tan inesperado como es la llegada de la pandemia a causa del virus del COVID-19 no ha afectado solamente a un área, sino a muchísimas áreas, a muchísimas personas, como por ejemplo, si nos vamos por el ámbito emocional, psicológico, más de una persona dentro del núcleo familiar ha sufrido de estrés, de ansiedad, de depresión, incluso lo que ha desembocado en problemas ya de salud física, como por ejemplo problemas cardíacos, problemas de presión. Realmente es una cadena de nunca acabar de las consecuencias que la pandemia ha dejado. Si nos vamos por el campo económico, creo que todos aquí somos conscientes del fuerte golpe que ha dado a la economía de los ecuatorianos como de todo el mundo. Muchos locales han cerrado, han tenido que despedir a muchas personas, personas en desempleo, con deudas, con embargos, sus bienes, sus hogares se han visto quizás afectados consecuencia de estas prohibiciones. Y de hecho lo estamos volviendo a ver con el tema de la llegada de la nueva variante. El COE nacional, tanto provincial como nacional, ha optado por volver a ciertas medidas de prohibición de movilidad, lo cual afecta fuertemente al desarrollo de la economía, a la recuperación de la economía. Si nos vamos por el tema social, el tema de la virtualidad, si bien es cierto, nos ha traído muchos beneficios, porque nos ha permitido de una u otra manera seguir desarrollando nuestras actividades, tanto laborales como académicas, o desarrollar ese tipo de conversatorios. Pero también relacionándolo al social, como yo lo decía, ha desarrollado cierto desapego emocional en las personas, nos ha hecho un poco más lejanas y nos ha dificultado la tarea innata que tiene la persona de vincularse, de relacionarse con otros seres. Ahora, antes de la llegada de la variante Delta, ya estábamos volviendo a retomar el tema de la presenciabilidad o de sistemas híbridos. Y nos habíamos dado cuenta que en muchas reuniones presenciales
había personas que por ahí se aislaban, se cohibían, o les costaba establecer una relación, una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Me presento. Eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y ojo, que llevamos año y medio, a lo mucho unos meses más, y nos ha afectado en el tema de esa facilidad que antes teníamos al establecer relaciones. Creo que el tema de la virtualidad sí nos convierte un poco más robóticos y nos aleja de la humanidad, de la sensibilidad. Si nos vamos por la parte del sistema de salud, pues creo que está por demás decirlo. Hospitales colapsados, ha brotado un virus que ha estado presente por mucho tiempo, y no hablo del COVID, hablo de la corrupción dentro del sistema de salud, lo cual deja de ser un delito en ámbitos políticos y pasa a ser un delito contra la humanidad, porque dentro de este sector que es tan delicado, que trata uno de los derechos más importantes del ser humano, como es la salud, al haber corrupción, estamos negando esa medicina, esos recursos a esa persona enferma, que independientemente de si pagó o no un seguro, necesita de ellos, y el Estado brinda esos recursos a esa persona. Por el tema académico como el tema laboral, se relaciona muchísimo, nos ha presionado a buscar otros modos de desarrollar nuestras actividades, como por ejemplo el tema de la virtualidad, que ya lo mencionaba. Y también hay que destacar algo bueno, que así como nos ha traído consecuencias tenaces, desastrosas para los seres humanos, también ha logrado sacar algo bueno de nosotros, o nos ha hecho descubrir eso, porque de pronto todos lo tenemos, pero está oculto. Es el tema de la resiliencia, de reinventarnos, de buscar una forma de adaptarnos a las nuevas condiciones. Contrario hubiese sido si quizás, ok, llegó la pandemia, nos cruzamos de manos, que de hecho fue lo que pasó en un inicio, y ahí nos quedamos. El país y el mundo se estancó, no dejó de desarrollar. Pero no, los seres humanos, en la necesidad de continuar con su vida diaria, se reinventaron, buscaron una nueva forma, que es la virtualidad. Hacer reuniones por Zoom, por las diferentes plataformas. Entonces eso, una vez más, Ronald y a todos los clientes, logra resaltar esa gran característica de nosotros los seres humanos, que es esa capacidad de adaptarse en situaciones difíciles. Tú tocaste dos temas que son muy interesantes. A través de, bueno, aterrizando en nuestro país, y ya hablábamos con Luis desde Guatemala, el tema de la corrupción, ¿no? Ahora, hablando en el tema empleo, el Estado ecuatoriano de manera general ha garantizado el derecho a las facilidades de mantener el empleo, o ha habido un despido masivo tanto del sector público como privado. El Estado debe garantizar, ha vulnerado derechos, y ¿qué soluciones ha buscado? ¿Hay alguna solución en la actualidad, Gisela? Bueno, Ronald, el tema del desempleo a causa de la pandemia ha sido una consecuencia inevitable, que quizás tanto el empleador público como privado se ha visto obligado a tomar esa decisión, a prescindir de esos empleados, porque era el seguir contratando a esos empleados, o era el negocio en sí. Desaparecía el negocio o despedían a esa persona. Entonces, obviamente, preferible afectar a unos pocos para mantener a salvo unos cuantos. Digo preferible en el sentido de que se va a hacer en el negocio. Un despido nunca por nunca va a ser bueno, tanto para la persona como para su familia. Ahora me dices si el Estado, en lugar de vulnerar, ha garantizado, o viceversa. Mira, yo creo que el Estado actuó en su momento ante un caso que nadie lo veía venir, ante un caso que nadie se lo esperaba. Actuó de la manera más lógica o improvisada, que era el prescindir de ciertas personas. ¿Qué hizo el Estado? Ok, vulneré el derecho al trabajo de esas personas. ¿Qué hago? Emitió ciertas leyes, como por ejemplo la ley humanitaria, que se aplica justamente en temas de pandemia y abarca distintos temas, como por ejemplo las personas que tienen deudas con identidades bancarias, facilidades de pago, el tema de cobros de servicios básicos, el tema de los desempleos. Entonces, de alguna manera, el Estado intenta resarcir esos daños que inicialmente provocó. Digo resarcir porque
de pronto fueron decisiones que tomó de una forma inesperada, imprevista, con esta llegada que vuelvo y repito, nadie la esperaba, nadie pudo prepararse. Ahora hay algunos doctrinarios que dicen que no hay ese tipo de accidentes, sino más bien un riesgo no previsto, un riesgo no planificado, y le atribuyen la responsabilidad al Estado. Y bueno, si lo analizas desde ese punto, dices, bueno, sí, todos los países deberían tener un fondo destinado para ese tipo de emergencias. ¿Y por qué Ecuador no lo tenía? ¿En qué se utilizaron esos recursos? Pero lastimosamente, el Estado, al igual que su situación económica, la del país, se encuentra en una caída, en un punto de caída, en una decadencia. Entonces, teniendo tantas emergencias económicas, en alguna de las administraciones, si es que no estoy mal, fue la administración del economista Correa, se decidió desaparecer esos fondos y emplearlo en obras emergentes, en obras que eran emergentes en ese momento, que se veía que eran necesarias tanto para la salud como para el transporte. Y ojo, no me meto en la política, simplemente intento darle ese enfoque. Ahora, ¿qué ha hecho ahora? Ahora lo que se intenta es mantener la situación económica y obviamente comercial en un rango, en un equilibrio en el que se vele por la vida, la salud de las personas, pero tampoco se afecte la economía, el comercio, que es lo que estamos viendo ahora con el tema de la variante Delta. Hemos visto que ya nos ha dado una restricción total, contrario al inicio, que era las 24 horas no se podía salir, exceptuando los sectores estratégicos y las personas que necesariamente vinculaban, pero ahora ya es a partir de cierto horario. Entonces, de esa manera se protege la vida de las personas, el Estado toma las medidas necesarias, pero también es flexible por el campo económico. Correcto, para esto, Gisela, le voy a dar el paso a mi compañero Julián Morales, que si tiene alguna otra interrogante para continuar con este conversatorio. Julián, adelante. Muy buenas noches, acá saludándoles igual. Bienvenida, Gisela, al programa para poder también dialogar en ese tema muy importante que es la pandemia y lo que se vive. Pero desde tu postura, desde decir la reflexión que has podido hacer, ¿qué opinas que pasará en el futuro? Muchas veces nos pronosticamos algunas cosas que puedan pasar por el tema de la pandemia ahora, de que yo considero que no con la vacuna, sino con otras cosas, irá cambiando, pero a paso, poco a poco, porque nos hemos dado cuenta que más con el coronavirus, que tiene así varias variantes y van surgiendo más. Entonces, ¿qué se espera para la sociedad, eh, independientemente del país? Gracias, Julián, por tu pregunta. Sí, definitivamente tu respuesta la podemos encontrar si hacemos una revisión hace casi un año y medio que llegó la pandemia, cómo hemos evolucionado. Empezamos en la nada, con una restricción total en la que nadie podía salir de sus hogares. Hoy en día, con la llegada de una nueva variante, vemos una restricción parcial, que es a partir de 8 de la noche de lunes a jueves y 6 de la tarde de viernes a domingo. Tú me dices, ¿qué pasará en el futuro? Si van a seguir llegando variantes, la Delta no es la última, cada vez se dice que la última es la más fuerte y la más fuerte y así, o sea, siempre va a salir una más forzada, que nos va a afectar de una u otra manera con diferentes síntomas en diferentes organismos. Pero nosotros, como lo decía al inicio, hemos desarrollado esa capacidad de adaptación y considero que ya a estas alturas, a diferencia de un inicio, todos ya tenemos el conocimiento del comportamiento, de los mecanismos de bioseguridad, independientemente de la vacuna, porque recordemos que la vacuna, si bien es cierto, lo que hace es reducir el impacto de esta enfermedad en nuestro cuerpo, más no evitar que nos contagiemos.
Entonces, contamos con un plus, sí, pero no elimina, no erradica al 100% este problema. Entonces, sigue existiendo esta posibilidad de que llegue una nueva variante y otra vez afecte en su totalidad al tema económico, social, psicológico, de la salud del Ecuador y del mundo. Entonces, ¿qué hacer? Vuelvo y repito, vuelvo al tema de la adaptación. Hemos desarrollado reuniones híbridas para aquellas personas que quizás, yo digo algo, no hay que perderle el respeto, pero sí el miedo al COVID. ¿A qué me refiero? Si yo acudo a un lugar donde se respeta el aforo mínimo, o máximo, perdón, voy con mi mascarilla, con mi alcohol, respeto el distanciamiento, yo no tengo por qué tener miedo de contagiarme, porque yo sé que estoy guardando las medidas de bioseguridad, ¿ya? Entonces, habrán personas que puedan asistir presencialmente y habrán personas que puedan asistir virtualmente, en todos los campos, laboral, social, académico. Entonces, de aquí a unos años, yo creo que cada vez más se va a ir normalizando el tema de la pandemia. Vamos a acostumbrarnos, como ya lo estamos haciendo, a la llegada de este nuevo enemigo silencioso, invisible. Y sobre todo, vamos a adaptarnos a esta nueva forma de vida, a esta nueva presenciabilidad, entre comillas. Yo creo que ahí está la clave de tu pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se reduce a una palabra, adaptación. Agradecer por la Julián, no sé respuesta a si... Gisela. No sé, Julian, si tienes algún otro interrogante para la invitada, o Así si no, es, para pasar no sé Continúa, si me Julian, adelante. escuchan. Sí, Es sí, muy te escuchamos. interesante esta parte que comenta Gisela, pero directamente, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué viene a pasar? Dicen, ya se vacunaron, está perfecto, entonces ya vamos a comenzar a aperturar algunas organizaciones, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Educación, para que las personas vuelvan a estudiar y no se detengan. Entonces, ¿qué postura le das a esa parte que te comento? ¿Qué tanta importancia tiene volver a lo presencial? De que algunos gobiernos están implementando, ya te vacunaste, o como Estados Unidos o otros países, entonces ya no puedes utilizar mascarilla, y ya retiraron las mascarillas, ya vuelves otra vez así a compartir, pero solo doy un dato de que las personas no estamos acostumbradas todavía a volver. ¿Por qué? Porque aquella emoción, aquel de decir, es una amistad, vamos a compartir, no importa que estamos en pandemia o que exista el coronavirus, sino más en, por ejemplo, ¿qué les digo? En la etapa de primaria, con los niños, ellos no están para ver todo eso, sino están para ver ahí si es un amigo o es un conocido, entonces juguemos y no importa utilizar ahí sí el sistema de bioseguridad. Bien, por favor, si en algún momento me escuchan entrecortado o se me deja escuchar, me dicen ya porque estoy un poquito mal con el internet. Bueno, es muy interesante la postura que Julián le hace específicamente en el campo de la educación. Y es verdad, quizás un niño no va a entender la importancia eh, de una forma de seguridad como es la mascarilla, el uso del alcohol, el distanciamiento, que si vamos a comer el lunch sería en sectores separados cada uno. Y quizás los mismos establecimientos educativos no cuenten con el espacio suficiente como para establecer un pupitre distanciado de su otro compañero. Pero bien, hay muchísimas formas alternas de solución a este problema. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso hipotético de que sería obligatorio el regreso a clases, se podrían implementar mecanismos de purificación de aire, por ejemplo, las máquinas de ozonificación, que lo que hacen es limpiar o matar todo virus que se encuentre en el aire, en el caso de que no se cuente con el suficiente espacio físico. Esa sería una opción. Pero viendo la situación económica por la que cursa el país, resulta un poco utópico, digámoslo así, pensar en que se va a invertir en estos mecanismos en cada aula, de cada establecimiento, de cada cantón, de cada provincia. Resultaría un gasto bastante fuerte.
Yéndonos por la otra opción. Si bien es cierto, se ha hablado de un regreso a clases, especialmente de la básica y del colegio, pero muchas personas no leemos las letras chiquitas que dice progresivamente y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos van a ser obligados. Ningún profesor te puede bajar nota porque tú no asistes presencialmente. ¿Y qué significa progresivamente? Significa que vamos a ir de poco en poco. No va a ser un regreso, ok, como antes, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No. Significa que en determinadas aulas, tomando en cuenta la edad de los chicos y el número de estudiantes por aula, van a ir regresando de forma progresiva. Quizás 1 o 2 días a la semana, yéndonos por un tema, por un sistema más semipresencial y enfocado especialmente en aquellos cursos superiores, porque entendemos que hay un poquito más de conciencia, ¿sí? Y vuelvo, repito, el sistema de la virtualidad nos abre un sinnúmero de soluciones, especialmente cuando estamos a distancia, cuando se encuentra una pandemia enorme en nuestras vidas, nos permite continuar con el desarrollo de nuestras actividades. ¿Que es más cansado? Es verdad. ¿Que requiere más esfuerzo? Es verdad. Pero yo les pongo a considerar esto, es educarnos virtualmente o no hacerlo. Y muchos dirán, no, pero Gisela, el tema de la virtualidad, el tema de la educación virtual, hasta cierto punto ha llegado a privatizar la educación. ¿Por qué? Porque quizás hay personas de escasos recursos que quizás no tienen para un celular para cada hijo, o una tablet o un computador para cada uno de ellos, o no cuentan con servicio de internet, y más aún el cabeza del hogar es despedido a causa de la pandemia mismo. Entonces dices, eso es una forma de privatizar la educación, eso limita el acceso a la educación, pero debemos tomar en cuenta que diferentes programas, tanto del Estado como de, de asociaciones, de fundaciones, han optado por brindar servicios de Internet, cards de Internet o dispositivos electrónicos, centros de distribución de Internet a los que pueden acudir. ¿Qué hacer en estos casos? Definitivamente estamos vulnerando parcialmente este derecho a la educación. Pero, dice Gisela, ¿y eso no es responsabilidad del Estado? Sí, es responsabilidad del Estado, al igual que muchísimas otras cosas, como por ejemplo el derecho al trabajo. ¿Qué hacer? Pues lastimosamente, vuelvo y repito, a la palabra adaptación. Buscar la manera, quizás muchas personas se han visto en la obligación o en la necesidad de pedir un teléfono prestado, de pedir internet a su vecino. Y aquí toco un tema muy importante que creo que ahora ha brotado y hemos visto la importancia que es la solidaridad entre nosotros. Creo que nada nos cuesta brindar un poco de internet a nuestro vecino, que sabemos que está pasando por necesidades, que sabemos que fue despedido de su trabajo, que no cuenta con los recursos necesarios, pero tiene ese ímpetu, esas ganas de asistir, de estudiar. Entonces creo que en una situación de total carencia como la que estamos pasando, no solo el Ecuador, sino Latinoamérica especialmente, por temas económicos, por temas de corrupción, es muy importante empezar a brotar ciertas normas no legales, sino ya éticas, apegadas a nuestros valores como seres humanos, como por ejemplo la solidaridad. Ya por ahí pasando al último tema, Julián, que traía este conversatorio del tema de la vacunación, ya que para esto veníamos conversando con Luis Marroquín y con Gisela Balcázar. Yo quisiera darle el paso a Julián para el interrogante con Luis, y después yo paso con Gisela. Julián, adelante. Para Luis, ¿qué opinas de cómo se ha ido manejando la situación de la vacunación en Guatemala y en otros países de Centroamérica específicamente? Bueno, fíjate que yo creo que en Guatemala se ha venido manejando un poquito más la política de vacunación, porque al día de hoy, como te digo, bueno, esta semana ya se habilitó ya las personas de 40 años en adelante para poderse inmunizar.
Y de cierta manera podemos ver que somos una población bastante grande. Te digo somos porque yo estoy en los 40. Y ayer cuando yo me fui a inmunizar, tardé medio día para poderlo lograr. Y la afluencia de personas en serio era bastante. El día de mañana, aquí mismo en mi localidad, se va a estar inmunizando a más personas. Y me atrevo a decirte de que va a haber una afluencia bastante grande y las personas están acudiendo, las personas sí están tratando la manera de poderse inmunizar, pero lamentablemente el gobierno de Guatemala esto lo debió haber implementado mucho antes de este momento, donde ya tuviéramos, para este momento, para mí, ya tendríamos que estar con personas de 20 años inmunizadas y ya deberíamos de estar en la segunda etapa, cosa que no se ha logrado. Solo resta decirle pues a nuestras autoridades, al Ministerio de Salud y a la misma Presidencia de la República, de que es importante, sumamente importante, de que la vacuna llegue y que la vacuna esté en Guatemala, porque en Guatecompras se ven precios, cantidades exageradas, de dinero en la compra de la vacuna, y en Guatemala todavía no estamos viendo la cantidad necesaria. Guatemala se ha sostenido al programa de inmunización gracias a las donaciones. Y entonces la pregunta del millón es, ¿dónde está el dinero que supuestamente el gobierno de Guatemala está invirtiendo? ¿Para qué sirvieron entonces el endeudamiento, con el Banco Internacional, que no fueron ni 2, ni 3, ni 4 millones, sino fueron miles de millones de quetzales? O sea, ¿dónde están? ¿En dónde están reflejados? ¿En dónde se ve que realmente ese dinero se está utilizando para la inyección? Y invitar a las personas, invitar a los ciudadanos guatemaltecos y no guatemaltecos radicados en Latinoamérica. Si usted ya tiene en su país, en su comunidad, ya está la vacuna, no lo piense dos veces, acuda. Acuda porque es el bienestar suyo, es el bienestar de su familia. Es lo que te puedo decir, pero sí, la verdad, muy triste, porque a estas alturas en Guatemala ya debiéramos de estar en la segunda fase. Agradeciendo a Luis por la respuesta a la consulta de mi compañero Julia Morales. Por favor, le invitamos a silenciar su micrófono. Gracias. Gisela, a nivel de Ecuador, ¿cómo se ha venido llevando la vacuna? Eso es en un primer momento desde las políticas del gobierno anterior. Actualmente, en plan de gobierno del señor Lazo, se hablaba de vacunación masiva por lo menos a 9 millones de personas. En ese objetivo y en ese enfoque, se está llevando esa vacunación masiva a todos los ciudadanos en general, Gisela. Bueno, Ronald, yo creo que la situación de vacunación aquí en el Ecuador no es muy distinta a lo que Luis nos comentaba en Guatemala. Lastimosamente, los ciudadanos siempre pagamos las consecuencias de una mala administración y de que los representantes que están allí arriba y se hacen llamar presidentes obedecen a intereses propios o de ciertas personas. Y ojo, yo no me quiero inmiscuir en la política, no estoy a favor ni en contra ni de Lenin ni de Lazo, pero imparcialmente, sí considero que en la administración del expresidente Lenín Moreno hubo bastante retraso, bastante desorganización y hasta cierto punto vulneración por quienes asistían a beneficiarse de la vacuna. Estamos hablando de en esos tiempos, pues, las personas pertenecientes a la tercera edad. Te cuento un caso en específico, el tema de mis abuelitas, se fueron a vacunar, había muchísimas personas, el lugar, pese a que era un lugar amplio, despejado, por suerte, las condiciones climáticas no nos acompañaron, garugó, hacía frío,
Llegamos a las 4 de la tarde y salimos 8 de la noche del lugar de vacunación. Entonces, imagínate, hay muchas personas de la tercera edad que por su edad cuentan con enfermedades que las hacen más vulnerables al estar ante estas situaciones climáticas y los ponen en un doble riesgo. Cambiamos de presidente, cambiamos de administración, viene el señor Lazo con una propuesta bastante curiosa, que era la que tú mencionabas, llegar a un cierto punto que era, si no estoy mal, 9 millones de vacunas en 100 días, que de hecho hemos visto un cambio. Ahora las personas tienen mayor acceso, se ha avanzado bastante en referencia a la edad por vacunación. Ahora todas las personas pueden acercarse a estos centros de vacunación para ser beneficiados de esta, a partir obviamente de 16 años. Pero esta restricción es por el tema de la vacuna que no ha sido probada en menores y bueno, no tiene que ver un tema de administración o de política. Yo sí he visto un cambio, una mejora. Sin embargo, en relación a otros países como por ejemplo Estados Unidos, sí estamos bastante retrasados, tanto en ritmo como en número. Pero si nos enfocamos dentro de Latinoamérica, somos uno de los países que en relación a su nivel de población ha avanzado más rápido con el nivel de vacunación. Hemos mejorado, sí, nos falta también. Pero bueno, creo que ahora, como lo mencionaba Luis, se nos ha venido otro problema que no lo veíamos venir. Inicialmente nuestro mayor problema era la falta de vacunas, la desorganización, como digo, eh, pero ahora contamos con un problema que no nos esperábamos de parte de la ciudadanía, que es el rechazo o ese miedo a esta vacuna, que creo que se debe un poco a la ignorancia. Y digo ignorancia en el sentido de que ignoran ciertos conocimientos, ciertos conceptos, cierta información, que, es decir, desconocen de esta. Muchas personas se han inventado múltiples teorías como la del chip, la de los imanes y así, un sinnúmero que realmente carecen de lógica, pero que hay que entender, o sea, hay personas que tienen distintas creencias a nosotros y por ende se crean distintos miedos y debemos entender. Ahora, ¿qué hacer frente a este problema que se nos ha presentado y que nos está afectando gravemente? Porque recordemos que por muy pequeño que sea el grupo de población que no se vacune, es un riesgo ante los demás que sí se vacunaron porque van a seguir propagando esta enfermedad. ¿Qué hacer? Actualmente el gobierno del señor Lazo acá en Ecuador está trabajando con una campaña de concientización y de información sobre los efectos, sobre la composición de la vacuna, en qué consiste y cómo es que esa nos va a proteger, que no es nada relacionado a la teoría que muchas personas manifiestan. Entonces, estamos en la espera de los resultados de estas campañas. Hoy circulamos por las calles y vemos en los posts publicitarios, en los diferentes centros comerciales, en las farmacias, las ventajas de vacunarte, vacúnate por ti, por los demás. Entonces, esperemos ver pronto estos resultados y que sean cada vez más las personas. Creo que también depende un poquito de nuestra humildad y, como les decía, la solidaridad, porque no solamente se trata de nuestra salud, sino la salud de los nuestros, la salud de mi vecino, la salud de el ancianito que vive más allá, la salud del que no conozco. No solamente depende de mí. En qué sentido de la humildad? Hemos visto en más de una noticia que personas que hacen la cola alrededor de 3 horas llegan al punto de vacunación y dicen, no, ¿qué vacuna me va a poner? Sinovac. Ah, no, yo pensé que era la Pfizer, no quiero, muchas gracias. Y se van sin vacunarse. O sea, hay que tocar la humildad de las personas, debemos entender cuánto le cuesta a un gobierno comprar o gestionar estas vacunas, cuán difícil ha sido llegar a este punto, personas que fallecieron en el camino soñando con este momento. Entonces debemos entender también, no podemos ponernos muy selectivos en estas situaciones y aceptar. Yo tuve la oportunidad de vacunarme con Sinovac, gracias a Dios no he tenido ningún efecto secundario, hay personas que sí lo han tenido, pero creo que independientemente de la marca, si bien es cierto, tiene distintos rangos de efectividad, nos ofrecen un plus ante este enemigo silencioso.
Entonces, creo que es mejor tener ese 72, ese 82% de protección a no tener nada. Creo que, Ronald, tú has sido también testigo de estas situaciones que lastimosamente, digo, no nos esperábamos parte de la ciudadanía, porque anterior a la llegada de este nuevo gobierno, que sí ha demostrado ser bastante efectivo con el tema de la vacunación, esperemos siga así. Repito, no soy política. eh, Te has dado cuenta que anterior a ese gobierno, pues la mayor preocupación era la decadencia de vacunas. Hoy en día es la selectividad por parte de ciertas personas. Correcto, Gisela, sí, es muy cierto. El anterior gobierno, la demora de vacunas, incluso hasta la preferencia a ciertos grupos para la vacunación. Ya para ir cerrando estos dos bloques, yo quiero dejarles con la palabra para primero a Luis, con un mensaje ya finalizando tanto de qué deben hacer los ciudadanos en sí, y cumplir el objetivo de vacunarse, que es lo importante, sea cual sea la vacuna. ¿Cuáles son tus mensajes finales, Luis? En un minuto, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que lo más importante de decirle al pueblo de Guatemala y al pueblo en Latinoamérica es de que no debemos de ponernos a pensar en la marca de la vacuna que nos vamos a colocar, sino colocárnosla por el bien propio y por el bien de la familia. Recordemos de que esta vacuna está viniendo a protegernos y nos está dando la posibilidad de poder tener una vida más equilibrada. Si en Guatemala y en Latinoamérica acudimos a los centros de vacunación y nos vacunamos, vamos a regresar pronto a la normalidad. Vamos nuevamente a estar en nuestros trabajos, estudiando, en mi caso, en la universidad, los chicos en el colegio, y entonces eso va a detener de cierta manera el sufrimiento que estamos teniendo. Pero está en nuestras manos. La vacuna ya está en el país, está en Guatemala, está en cualquier otro país de Latinoamérica, y depende de cada uno de nosotros que lo hagamos. Es lo que les puedo decir. Muchas gracias en verdad por la oportunidad que se me brindó de estar aquí con ustedes. Espero poder tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y también invitarlos a la Escuela de Formación Política que pronto va a despegar. Muchas gracias. Agradecer por tu participación, y el programa siempre está presto a las participaciones. El objetivo de este programa es tener una participación muy objetiva con cada uno de los participantes. Gisela, como mensaje final a los ciudadanos tanto en Ecuador y en América Latina. Adelante. Muchísimas gracias, Ronald. Bueno, si daría un mensaje, creo que sería algo muy centrado independientemente de temas administrativos y políticos que ya tenemos las problemáticas que Ecuador está pasando no son muy diferentes a las de Latinoamérica. Uno de estos problemas encabeza la corrupción, que nos desarrolla un sinnúmero de consecuencias que lastimosamente paga la sociedad en general. Mi mensaje sería hacia todas las personas que por favor tengamos conciencia. El tema se vuelve muchísimo más delicado porque no solamente estamos tratando con la salud nuestra, sino con la de todos a nuestro alrededor. Significa que podemos contagiar a una persona que quizás sí estaba teniendo las debidas medidas de bioseguridad, quizás no lo merecía porque estaba siendo responsable consigo y con los demás. Entonces, tengamos un poquito más de empatía, de solidaridad, de humildad con las demás personas, seamos comprensibles hacia los demás. Recordemos que esta pandemia nos ha afectado en diferentes grados y formas a nosotros. A muchos nos ha dejado huérfanos, sin un esposo, sin una amiga, sin una tía, sin un hermano o hermana. Entonces, tratemos de ser un poco más empáticos con ese dolor. Aceptemos que todas las personas enfrentamos este problema tan grande que nos ha golpeado de una forma tan fuerte, de diferente manera. Lo enfrentamos de diferente manera, pero sin embargo estamos ahí cada día intentando salir adelante, vuelvo y repito, siendo resilientes, saliendo adelante, adaptándonos como
característico, creo, no solamente de los ecuatorianos, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, Ronald, agradecerte a ti por esta invitación. Creo que ha sido un momento muy, muy fructífero. Hemos conversado de un problema que está en su boom de análisis. Luis, una excelente intervención. Felicitarte por aquello. Julián, muchísimas gracias también por haberme hecho partícipe de esta reunión y por tus preguntas tan importantes que de pronto me permitían rescatar ciertos temas que se me iban. El tema del COVID, el tema de la pandemia es muy abierto, muy amplio y especialmente si nos ponemos a hablar de sus efectos. Muchísimas gracias, chicos. Agradecerles a ustedes por esta valiosísima participación, agradecer a mi compañero Julian Morales, quien me acompaña como parte del panel. Julian, como para ir despidiendo el programa, adelante. Así es, agradeciendo a los invitados por primero aceptar nuestra invitación y poder participar en este día sábado para poder tratar esa temática que es muy interesante de la pandemia del COVID-19 y también cómo se ha manejado la vacunación, que en realidad es de vital importancia para las personas y para el cuidado y protección de su salud y poder seguir en este mundo haciendo diferentes actividades conforme a la empatía de cada persona, motivando a todas las personas a poder continuar en el tema de ese programa para que los puedan seguir tanto en Facebook como en YouTube, como análisis de política internacional. Mucho gusto, Ronald, estar en el programa y los esperamos en el próximo programa del siguiente sábado. Así es, Julian, agradecerte por tu valiosísima participación, agradecer a los invitados por haber estado acompañándonos en estas temáticas muy interesantes. Me despido desde la capital bananera del mundo, desde Machala. Es un gusto haber llevado esta transmisión a cabo con este programa. Chao, chao. Chao. Bendiciones, muchas gracias.